buenas opositores, bienvenidos de nuevo a Positates. Continuamos con el bloque del acto administrativo, continuidad tercera, en esto referida a los términos y correspondientes a los artículos 29 a 30 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este caso, no es una parte que en sí pertenezca como tal a los actos administrativos. No obstante, es muy conveniente entenderla para luego comprender en debida forma todo lo correspondiente a los actos administrativos en sí, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar paso a ello. De nuevo, como en las anteriores partes, recuerdo que hago una transcripción prácticamente literal de los artículos, por lo que solamente voy a explicar o argumentar aquello más relevante de cada uno de ellos. Empezamos con el artículo 29, correspondiente a la obligatoriedad de términos y plazos, donde nos dice que los términos y plazos establecidas en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, así como a los interesados, en definitiva. Esto se está refiriendo con autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, se está refiriendo al conjunto de personas que desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas y al servicio de los intereses generales. Desde luego también aquí nos habla de los términos y plazos que obligan a autoridades y personal, así como también a los interesados, pero desde luego todos somos conscientes que aunque obligan por igual a todos ellos, administraciones públicas e interesados, las consecuencias para ambos no son las mismas por incumplimientos, no son las mismas para la administración y para los interesados. Es algo que puede apreciarse fácilmente a lo largo de esta ley y de otras leyes donde se destaca realmente el poder de imperium que tiene la administración, ¿no? Entonces eso es algo un poco como advertencia porque ciertamente vemos que no son las mismas las consecuencias. Continuamos con el artículo 30, donde empieza la parte ya más relevante de esta tercera parte. Cómputo de plazos, artículo 30, un artículo también un poco largo. Bien, en este caso nos dice respecto al cómputo por horas que salvo por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas se entiende que son hábiles. Y más abajo, señalo en negrita lo más relevante, no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Por ejemplo, un plazo de 48 horas tendrá que ser un plazo de 2 días. Un plazo de 72 horas será un plazo de 3 días y así sucesivamente. Respecto al cómputo por días, nos dice prácticamente lo mismo que por ley o en el derecho de la Unión Europea, siempre que no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, también estos serán hábiles. Aquí sí que ya nos advierte que excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, que los sábados ha sido un cambio relevante respecto a la anterior ley de procedimiento administrativo. En este caso ya se incluyen los sábados como exclusión del cómputo como día hábil. Cuando los cómputos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así, una ley o por el derecho de la Unión Europea, nos viene a decir lo mismo, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Esto también muy relevante, porque aquí lo que nos está diciendo es la ley de procedimiento administrativo, por defecto, todos los días serán hábiles, lo cual en este caso, en lo correspondiente a los cómputos de plazos, pues nos está advirtiendo que en aquellos casos, por lo que correspondiera, fueran días naturales, se deberá señalar expresamente, porque en defecto de señalamiento se entendería que son hábiles. Muy importante en este caso, habría que advertirlo expresamente en las notificaciones. Y en cómputo por horas y por días, en ambos nos habla de que salvo por ley o derecho de la Unión Europea, ¿de acuerdo? No se exprese otro cómputo. ¿Qué quiere decir? Que no se va a admitir una norma reglamentaria, ni mucho menos de carácter inferior, que pudiera establecer lo contrario.
porque estaría evidentemente vulnerando un rango superior, en este caso de ley o derecho de la Unión Europea. En esta última parte, cuando os comentaba lo de los días naturales, también advertir que si no se señala esta cuestión de que conste en las notificaciones los días naturales como tal cuando deban ser naturales, pudiera esta falta de señalización pudiera dar lugar a una anulabilidad, ¿de acuerdo?, del acto de notificación, lo cual está recogido en el artículo 48. Esto advertirlo también de cara a un posible ejercicio práctico, o un supuesto práctico. Y ya en el último párrafo nos dice que los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Bueno, estas cuestiones se leen, se entienden, pero no hay nada como un ejemplo práctico para entender todo esto de los cómputos de plazo. En esto que acabamos de advertir de este párrafo. Un ejemplo. Nos notifican el martes, esto es un ejemplo sobre el calendario real del año 2022, donde nos notifican, por ejemplo, que el martes 8 de marzo del 2022 nos dan 10 días hábiles para presentar una documentación. Como el cómputo comienza a partir del día siguiente, en este caso a partir del miércoles 9 de marzo de 2022, por tanto, el último día para presentar la documentación sería el martes 22 de marzo de 2022, hasta las 23:59 horas. Se han descartado sábados y domingos, ya que no hay más festivos de por medio. ¿De acuerdo? Tomad nota de este ejemplo respecto a este último párrafo. Continuamos con el artículo 30. Vamos al cómputo por meses o años, donde nos dice que si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Sumamente similar a lo que acabamos de ver respecto al cómputo por horas o por días. Ahora bien, fijaos en un detalle muy importante. Aquí en el cómputo por meses o años no nos habla nada, no se menciona la salvedad de que por ley o derecho de la derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. Aquí no nos está advirtiendo eso. ¿Significa esto que sea de aplicación o no sea de aplicación? Bueno, pues el imaginario interpretativo del derecho es muy amplio, pero es también de sentido común que si aquí estamos aplicando una ley, la ley de procedimiento administrativo es una ley ordinaria, lógicamente se podría modificar este cómputo a través de otra ley, ¿de acuerdo? Ya sabemos que las leyes no tienen entre sí una jerarquía, simplemente se rigen por competencia. Unas leyes tienen competencia para regular unas materias y otras leyes otro tipo de materias. Entonces aquí, pues lógicamente esto a través de otra ley ordinaria o un real decreto ley que fuera convalidado por el Congreso, por supuesto, pues también podría ser modificativo de esta norma. Pero en todo caso sabemos que siempre tiene que ser una ley, ¿de acuerdo? Y respecto al derecho de la Unión Europea, aunque aquí no lo diga, pues hombre, si nos viene una norma de la Unión Europea que hay que transponer, o bien en este caso transposición por una directiva, o bien por un reglamento que tiene carácter genérico y es de directa aplicación, pues hombre, en este caso tendría como norma de derecho de la Unión Europea, se superpone a nuestro derecho nacional, entonces también tendría cabida que tuviera que modificarse el cómputo, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es un poco el imaginario interpretativo jurídico, pero advertir que aquí, en definitiva, no se está hablando de la salvedad de ley o derecho de la Unión Europea. Todo tendrá algún motivo, con lo cual tenerlo en cuenta porque aquí ahora mismo lo que nos va a importar es aprobar un test o un caso práctico. Advertirlo simplemente para ello. Continuamos. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Paro aquí.
Ejemplo, el lunes 17 de enero del 2022, insisto, es un calendario real del año 2022, nos notifican una resolución, frente a la cual vamos a interponer un recurso de alzada, cuyo plazo será de un mes. Bien, pues el cómputo comienza a contar a partir del día siguiente, es decir, del martes 18 de enero de 2022. Por tanto, el plazo concluye el jueves 17 de febrero a las 23:59 horas. Es decir, concluye el mismo día en que se produjo la notificación. ¿De acuerdo? Este ejemplo. Ahora vamos con la segunda parte del párrafo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Ejemplo de esto. Recibimos notificación el lunes 31 de octubre de 2022 y queremos interponer también ese recurso de alzada cuyo plazo es de un mes. Entonces el plazo vencería el miércoles 30 de noviembre del 2022 a las 23:59 horas. Vamos con el siguiente párrafo. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Nuevo ejemplo. Recibimos notificación el miércoles 30 de marzo del 2022, interponemos recurso de alzado cuyo plazo es de un mes, entonces el plazo vencerá el lunes 2 de mayo del 2022 a las 23:59 horas. Y en el caso de que fuera cómputo en años, pues así a grosso modo, pues pongamos que nos notifican el 12 de enero del 2022, si es un año, en este caso, el plazo para cualquier tipo de acción o trámite, vamos a ponerlo, pues finalizaría el 12 de enero del 2023 a las 23:59 horas. ¿De acuerdo? Hemos puesto un ejemplo de cada posibilidad de la que nos habla el artículo. El último párrafo nos dice que cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Esto no tiene más lectura ni más explicación, es tal cual. Pero sí que quiero que nos quedemos ahora bien grabado lo que dice este párrafo, porque más adelante, cuando hablemos de la ampliación, veremos que hay un supuesto en que esto no se aplicará. ¿De acuerdo? Se hará una excepción y esto no será de aplicación. Continuamos. La Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efecto de cómputo de plazos. El calendario aprobado por las comunidades autónomas comprenderá los días inhábiles de las entidades locales que correspondan a su ámbito territorial. Segundo párrafo. La declaración de un día hábil como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas, ni la organización del tiempo o el régimen de jornada, etc. Es decir, lo que nos viene a decir esta diapositiva es, en definitiva, que si un organismo público debe permanecer abierto un sábado por razones de su propia organización y régimen legalmente establecido, deberá funcionar independientemente de que el sábado sea inhábil a efectos exclusivos del cómputo de plazos. ¿De acuerdo? Una cosa es la organización de un centro de trabajo y otra cuestión diferente es el cómputo de plazos, que no hay que liarlo, es bastante simple de entender. Pasamos al artículo 31, cómputo de plazos en los registros. Me voy directamente al segundo párrafo que pongo en negrita, donde dice que el registro electrónico de cada administración u organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. Es decir, la fecha y hora oficiales las va a marcar la sede electrónica, por lo que el registro se tendrá que adecuar a ella, a la sede electrónica. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: posibilidad de presentar documentación todos los días del año, 24 horas. La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente,
Esto significa que si presentamos un domingo en el registro electrónico una documentación, pues va a computar en la primera hora del lunes siguiente. Y aquí un poquito más abajo nos dice que los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil, que esta parte aquí un poquito no se ve. Se señala en el día inhábil. Tampoco tiene mayor explicación, pero esto es muy importante a tener en cuenta en los casos prácticos, ¿de acuerdo? Que os quedéis con esto porque puede ser un elemento para establecer en una resolución de caso práctico. Continuamos con el artículo 31, donde nos dice que los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores según el mismo orden a los que lo fueron el primer día hábil posterior. Es decir, los documentos presentados el domingo por su orden se van a reputar previos a los presentados el lunes siguiente o posterior. ¿De acuerdo? El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. Es decir, el cómputo de días hábiles y festivos, así como la hora y fecha, los va a determinar el registro electrónico de entrada o de recepción de documentos. ¿De acuerdo? Continuamos con el artículo 31, donde nos dice que la sede electrónica del registro de cada administración pública u organismo determinará los días que se considerarán inhábiles. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 30.6. Es decir, aquí era aquello que anteriormente os mencionaba, que os quedaseis bien con ese párrafo, porque posteriormente veríamos un caso en el que sería una excepción, es decir, no resultaría de aplicación. Y es en este caso, ¿de acuerdo? Del cómputo de plazos en los registros. Esto viene a decir que solo se tendrán en cuenta los días festivos que figuran en el calendario del registro en concreto. Por ejemplo, si fuera fiesta en Toledo, pero ese festivo no figurara como tal en el calendario del registro de Madrid, se considerará hábil en este registro de Madrid. ¿De acuerdo? No se aplicaría la regla del artículo 30.6, que viene a decir más o menos que sería inhábil en todo caso. Esto no se aplicaría. Ampliación, artículo 32. Aquí lo que nos dice es que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, siempre y cuando las circunstancias lo aconsejen y no se perjudiquen derechos de tercero, lógicamente, muy importante. Ejemplo, pues un plazo común típico que tenemos en la Administración de 10 días hábiles, pues podrá ampliarse 5 días más como máximo. Es decir, serían 15 días en total. Una advertencia, son 5 días como máximo. Es decir, no tienen que ser siempre el máximo. Aquí pueden ser 10 días, pues ampliarlo a 12, a 13, a 14. Es verdad que lo común es que se tiende a poner en plazos cortos, como son estos de 10 días, se suelen ampliar al máximo, en este caso los 5 días más que permite la norma, la mitad, ¿no? Que no exceda la mitad de los mismos. Es común, pero más que nada que sepáis que no tiene por qué establecerse siempre ese máximo de días que se puedan conceder. En ocasiones, a lo mejor pongamos en este caso, en lugar de 15, pues a lo mejor con 12 días es necesario, ¿de acuerdo? Pero bueno, es cierto que en la práctica administrativa, salvo en plazos muy largos, que ahí sí que ya obra otros criterios, en los plazos más o menos cortos se suele conceder el plazo máximo de ampliación. En este caso, que no exceda la mitad de los mismos, pues en un plazo de 10, pues los 5 días más. Otra advertencia también respecto a esto. Si el plazo que se concede como tal, el plazo legal son días hábiles, la ampliación del plazo también será en días hábiles. ¿De acuerdo? Aquí no juega el decir plazo de concesión 10 días hábiles y dice, bueno, te puedo conceder una ampliación como me permite
como máximo la mitad del mismo, te voy a conceder 5 días, pero 5 días naturales. No, hombre, no. Si estamos hablando de que el plazo previo son días hábiles, la ampliación tendrá que jugar con días hábiles también. Asimismo, nos dice que el acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. Lógico, deben tener conocimiento en todo momento de cómo va la tramitación administrativa de su expediente. Entonces, cualquier variación, y en este caso el plazo, que es sumamente importante, pues lógicamente siempre tendrán que tener conocimiento los interesados. Y a continuación nos dice que la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso siempre a procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares o con trámites que, aunque sean en el interior, que tengan que tramitarse algún trámite en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España. Aquí lo primero, nos dice que se aplicará en todo caso. Esto no conlleva una aplicación automática, no lo confundamos. Es decir, para que se aplique, siempre tendrá que ser previa instrucción de oficio o a petición del interesado. ¿De acuerdo? La tramitación automática de decir, oye, pues como hay que hacer un trámite, etcétera, vamos a poner 15 días. En lugar de los 10 que nos da la ley, vamos a poner 15 días directamente. No, 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 no. Si usted concede una ampliación de plazo, tendrá que decir en base a qué. Lo que le dice la ley es que cuando sea un procedimiento, por ejemplo, tramitado por una misión diplomática, lo que le dice la ley es que si se lo pide el interesado, la administración no puede denegarlo, no se puede negar a ello. Está obligada a concederlo, pero el interesado tendrá que pedirlo, ¿de acuerdo? No porque diga el interesado, oiga, señora administración, yo voy a tramitar un documento en una misión diplomática, ahí lo dejo. No, ahí lo dejo, no. Tendrá que hacer una solicitud como tal. Y yo como administración no me voy a poder negar a ello, porque me obligan a que se aplique. En el caso de los trámites de trámite en el extranjero o interesados residentes fuera de España, esto, por ejemplo, es bastante común en el Servicio Público de Empleo cuando tenemos cotizaciones de vidas laborales. Mucha gente que viene del extranjero a trabajar 3, 4 años, los años que sea, vuelven a España, llegan aquí, trabajan un tiempo, se van al paro. Pues claro, dice, oiga, ¿cómo computa mis años de trabajo en Alemania? Tengo derecho al periodo máximo de prestación por desempleo. Pues claro, el SEPE no va a hacer un acto de fe. Tendrá que acreditar, evidentemente, que esta persona ha trabajado X años en Alemania. Para eso, tanto el interesado tendrá que moverse y mover papeles para que en Alemania se lo acrediten, así como el SEPE también hará sus propios trámites internos para recibir determinada documentación de Alemania, donde acredite la vida laboral, lo cotizado, etcétera, todos los datos para que tenga derecho a una prestación por desempleo. Y esta tramitación ya os puedo decir que es larga y en ocasiones tediosa, con lo cual bastante bueno es que se aplique en todo caso una ampliación de plazos, y aún así normalmente ni siquiera da tiempo para ello. Continuamos con el artículo 32, que nos dice que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo de que se trate. Y a continuación nos dice que en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Más o menos nos viene a decir lo mismo. Es algo lógico. Es decir, una vez finalizado un plazo, no existe plazo que ampliar. Ha desaparecido el plazo. Ya no podemos ampliar algo que ya ha finalizado. ¿De acuerdo? Eso sí, tanto la solicitud de la ampliación como la concesión han de producirse previo al vencimiento. Aunque sea el último día de plazo, que a las 23:59 horas. Perfecto, pero siempre tiene que ser previo al vencimiento. También nos dice que los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Esto se está refiriendo, pues claro, al caso habitual en que lo solicite el interesado frente a la administración y sea ésta quien lo deniegue. Bueno, pues en este caso no será susceptible de recurso sobre concesión o denegación. No olvidemos lo que veíamos anteriormente en aquellos casos en que siempre se deberá conceder, ¿de acuerdo? Esa salvedad.
Posteriormente nos dice que cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema, aplicación, etcétera, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica esta incidencia y la ampliación concreta del plazo no vencido. Bueno, en principio podrá determinar, claro, podrá determinar, pero si está ocasionándose de una manera bastante evidente e indefensión al interesado, pues más que podrá determinar, lo va a tener que determinar, ¿de acuerdo? Cuando haya incidencia técnica. Esto, por ejemplo, pasó en el Servicio Público de Empleo, en el SEPE, que fue muy conocido aquí en España en marzo del año pasado, en 2021. Hubo un ataque de ransomware, un sistema de estos de virus muy agresivo informático, que puso en jaque todo el sistema informático del SEPE. Paralizó literalmente el Servicio Público de Empleo. Se paralizaron las prestaciones de desempleo, se paralizaron todos los controles, revocaciones. Bueno, fue un caos total y absoluto. Creo que la paralización total y absoluta, si no recuerdo mal, duró unos 15 días, total y absoluta. Después se fueron recomponiendo los sistemas y se pudo tener acceso a determinados trámites administrativos. Bueno, pues este pudiera ser un caso, ¿de acuerdo? Donde una incidencia técnica, etcétera, pues rompe la cotidianidad de la tramitación y del funcionamiento administrativo. Bueno, pues en este caso lo que nos dice, se tendrá que conceder, o sea, bueno, se podrá determinar una ampliación concreta del plazo no vencido. Es decir, habrá que ir viendo caso por caso en qué parte se ha afectado todo esto y determinar en base a ello qué ampliación se concede. Porque aquí ya están jugando muchas condiciones, muchos términos, y esto no va a ser tan sencillo de concretar el término de los días de ampliación. Y a continuación señalo todo en negrita, el último párrafo que se acaba de incorporar a la ley. Quizás algunos no lo conozcáis porque creo que no llevará más de un mes de incorporación, de modificación de la ley 39 al hilo de un Real Decreto Ley del Gobierno que fue convalidado en el Congreso recientemente, con lo cual es un apartado nuevo, recién incorporado, que nos dice algo similar a lo que acabamos de hablar, que cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos. Insisto, es similar a lo que acabamos de ver antes, pero es en este caso interesante que antes nos estaba hablando de una ampliación concreta, que era un poco el cajón desastre anteriormente, pero visto cómo va incrementándose en cuanto a problemática toda la cuestión tecnológica, pues se han creado un poco ya este nuevo párrafo donde ya nos habla de una ampliación general, ya no de ampliación concreta como estaba anteriormente. Aquí ya incluso nos incorporan una ampliación general de plazos. Esto ya es pues el caos total y absoluto prácticamente en la administración. Y aquí tenemos también otro ejemplo real que, como os acabo de comentar, el año pasado en marzo ocurrió este incidente con el SEPE, pues no mucho tiempo después ocurrió algo similar con el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ya está afectando al Ministerio de Trabajo, puede ser que solamente afecte al Ministerio como tal o pudiera afectar a sus organismos adscritos, como es el Servicio Público de Empleo, el SEPE. Entonces, claro, aquí ya no estaríamos tanto hablando de ampliaciones concretas, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos que hablar de ampliación general de plazos. Ya si afecta a montones de cuestiones, organismos, etcétera, pues ya es como tomar una decisión muy genérica, muy así a nivel nacional y frente a un ministerio o varios ministerios, donde se tendría también que concretar cómo se ampliarían los plazos. Porque, insisto, esto ya sería muy complejo. Habría que ver el caso en ese momento para determinar de qué manera y durante cuántos días se tendrían que ampliar los plazos. En todo caso, aquí también, aunque estemos hablando de ampliación general, aquí también opera lo del plazo no vencido, igual que antes con la ampliación concreta y anteriormente, etcétera. Es decir, siempre estamos hablando de plazos no vencidos. Por muy ciberincidente que sea, el plazo no puede haber vencido para que pudiera haber una ampliación general.
Y terminamos con el último artículo, el artículo 33, tramitación de urgencia, que básicamente, bueno, pues nos viene a decir que cuando por razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, que consistirá en reducir a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Esto en cierto modo es normal que hagan la salvedad respecto a la presentación y solicitudes de recursos porque son dos de los trámites más susceptibles de generar indefensión al interesado si se redujeran los plazos a la mitad. Por lo evidente, creo que no requiere mayor explicación. Entonces aquí un poco lo que se trata de hacer es una salvaguarda para evitar indefensión a los interesados. Y por último, simplemente añadir que tampoco en este caso cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia, sin perjuicio también del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Aquí he querido dejar un poco para el final esta coletilla última de sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento, porque se ponga o no se ponga esta coletilla en casos anteriores, todos sabemos que siempre vamos a poder hacer recurso contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Recurso en vía administrativa si ha lugar o recurso en vía judicial contencioso administrativa si ya hemos finalizado en la vía administrativa. ¿De acuerdo? Pero siempre, evidentemente, se va a poder recurrir, en este caso, contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Y por mi parte, nada más, damos por finalizada esta tercera parte y nos vemos para la próxima cuarta y última parte. Mucha suerte, mucho estudio y nos vemos.